Hola amigos, bienvenidos a este espacio de Hablemos de Misterio para TVs en Red. Hoy vamos a hablar de un tema, el otro lado. Se dice que la capacidad cerebral de una persona apenas usamos un 10%. El restante, muchos son los que dicen que están reservados para esas capacidades psíquicas. Hay personas que nacen con una capacidad especial de ver el otro lado, de ver seres que los demás no podemos ver, de ver cosas que jamás nadie podría imaginar que existen. Fran, ¿qué te parece que haya personas con esa capacidad para ver otras cosas? Bueno, lo que me parece es que realmente no es un parecer, sino una realidad, ¿no? Hay personas que desde luego tienen unas capacidades psíquicas de acceder, podemos decir, a otros planos de realidad que nosotros, con nuestros sentidos comunes, pues no somos capaces, ¿no?, de acceder. Pues para aclararnos este tema tenemos a la invitada de hoy, Rosalía Zavala. Encantada, bienvenida. Hola, gracias. Y nos gustaría un poco que nos hablaras de este mundo que para nosotros es tan desconocido. Empiézanos explicando, ¿naciste con este don? ¿Cómo apareció en tu vida? Bueno, es que yo llamarle don me suena así como pof, muy de peso, ¿no? Entonces, bueno, pues nací viendo, vamos a decirle así, nací sensitiva. Entonces, bueno, pues de pequeña lo llevas bastante mal, en el sentido de que, claro, tú estás durmiendo y ves que pasan personas por tu habitación, o que te tiran de los pies, o que te tocan el pelo, o que te cogen la mano, claro. Esto en una niña pues normalmente es terrorífico y acaba siempre o llorando o sudando en la cama de los padres. Después vas creciendo y bueno, sigues viendo todo esto y sigues con esa especie de vida de miedo, ¿no? Porque de día vale, pero a la que llega la noche te entran todos los pánicos y te cierras. Te vas cerrando, vas dejando de ver, hasta que en un momento dado, yo siempre digo que los de arriba te cogen así por los hilos y dicen, bueno, pues te toca. Y a partir de ahí empiezas a ver otra vez, empiezas a conectar con el mundo espiritual y bueno, a partir de ahí todos los canales vuelven a abrirse y vuelves a ver pues eso que denominamos el otro lado. Realmente eso que denominamos el otro lado es algo en lo que muchas personas, porque hay muchas personas que lo ven y además ahora que la vibración está subiendo hay muchas más personas que lo van a ver, o sea que no somos tan especiales, sino que tenemos, bueno, un canal más abierto, que yo lo denomino así, un canal más abierto. ¿Y estos seres que ves, cómo los ves? Porque nosotros a veces intentamos a ver si vemos alguna cosa y no vemos absolutamente nada con nuestros ojos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo presientes? Bueno, ¿lo ves con tus ojos? Primero tendríamos, a ver, como yo lo veo, yo te explico cómo yo lo veo. Unas veces los veo pues como una neblina. Muchas veces explico que es, bueno, pues como cuando tú vas por la carretera y hace aquel calor, aquella calicha que parece que levanta el asfalto, pues es esta sensación, ¿no? Otras veces los veo, pues físicamente, me muestran la apariencia que tenían, si hablamos de desencarnados, porque claro, en el otro lado hay varios tipos de seres. Los desencarnados a veces se te muestran de cintura para arriba, otras veces se te muestran enteros, pero como fueron en su última reencarnación. También es cierto que a veces muere la persona pues con 60, 70 años o con una enfermedad que los ha ido degradando y cuando se te aparecen, ya se te aparecen con una fisonomía de cuando estaban en su mejor época. O sea, yo he habido personas que han fallecido pues con 80 años y a mí se me estaba apareciendo con 60 años, totalmente plenos, llenos de energía. Eso sí, jamás se les ve los pies, porque los pies no tienen toma de tierra, con lo cual siempre veremos o que se desplazan o simplemente que ves la aparición. Esto si hablamos de desencarnados, así es como yo los veo. Si hablamos de seres de luz, pueden ser los de la Hermandad Blanca, normalmente se me aparecen como unos tubos de luz, entonces por esa forma yo sé que son ellos. Las entidades angélicas, ángeles y arcángeles, se me muestran pues como yo aprendí que eran ellos de niña. Se me muestran pues con una túnica, con unas alas enormes, así es como se me muestran. Pero es que realmente ni tienen alas, ni tienen cuerpo, es una energía. Ni los desencarnados, ni los seres de luz, ni los oscuros, nadie tiene un cuerpo. Simplemente son energías, pero claro, si yo veo una energía vibrando y una energía vibrando y no veo, mi mente no sabe qué es lo que ve, no voy a saber lo que veo. Entonces por eso se caracterizan de una forma u otra para los que vemos. En este sentido, Fran,
tú has hecho bastantes experimentaciones utilizando sensitivos y bueno, siempre vas pues con la mente abierta. Y cuéntanos alguna experiencia. ¿Has visto algo? Sí, sin embargo, yo primeramente quería preguntarle a Rosalía, como a modo de introducción de lo que vamos a comentar ahora, es el tema. ¿Estamos rodeados? Sí. ¿En todo momento? Sí. Porque hay un tema que para mí es crucial, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de desencarnados, de difuntos, ¿por qué? ¿Por qué se manifiestan? ¿Por qué se aparecen? ¿Por qué viven? A ver, si hablamos de desencarnados, o sea, ellos se manifiestan cuando tienen algo que decir o cuando piden ayuda. O sea, si no, un desencarnado no se manifiesta. Y hablamos de desencarnados, claro, es que hablando de desencarnados tenemos que hablar de los que han quedado anclados o de los que han pasado al otro lado. Porque los que han pasado al otro lado, si vienen es para dar una información o porque a veces se les reclama. Por ejemplo, ahora que se está haciendo contactos con seres espirituales, aquí viene una persona y me dice, mira, es que tengo que contactar con mi padre porque no me pude despedir de él. Entonces ya lo estamos reclamando, no es que él venga. Entonces este ser baja y de alguna manera, pues bueno, baja y te da la información o tiene el contacto que tiene que tener. Si hablamos de los seres que han quedado anclados, los seres que han quedado anclados, yo siempre hablo sobre mi experiencia, o sea, todo lo que cuento siempre sobre mi experiencia. Siempre cuando están anclados piden ayuda. Lo que tienen la necesidad es pasar al lugar a donde pertenecen, o sea, pasar a lo que llamamos el otro lado, pero el otro lado no esta franja intermedia donde ellos han quedado anclados, que es un mundo, digamos, que es paralelo a este, es un mundo, vamos a llamar, realmente es una vibración, o un anclaje en una banda muy estrecha que está entre esta dimensión y la otra dimensión a la que ellos van en el momento. Ellos, nosotros, porque todos hemos estado ahí y hemos vuelto. Pero esa franja intermedia, que no pertenece a nada, es la que está pegada a nosotros. ¿Qué sucede, Fran? Que si aquí hay entidades ancladas, están dando vueltas, están buscando ayuda. Entonces hay una dimensión pegada totalmente a la nuestra y bueno, piden ayuda, simplemente. Esta sería la dimensión que de alguna manera, o los seres, por llamarlos de alguna manera, que interactúan con nosotros, por ejemplo, si vamos a un antiguo, pues por ejemplo, un hospital, un psiquiátrico. Exacto. Que de alguna manera quedan allí impregnados en ese lugar. Exacto, quedan impregnados en ese lugar porque quedan anclados muchas veces porque han muerto de golpe, han tenido un sufrimiento extremo y ese sufrimiento les ancla también a los lugares. Ahí se pueden encontrar este tipo de energías y también se pueden encontrar tipo de energías como bajos astrales, porque pensar que en esa franja intermedia es por donde se mueven también los bajos astrales, los oscuros, digamos, no de demasiada baja vibración. También hablamos de estos oscuros que abren puertas a esta dimensión, los que llamamos vigilantes, que son estos que muchos niños ven como un señor, porque siempre se muestra igual, esta especie de vigilantes, son una especie de sombras o señores de negro con sombrero y con una gabardina. Es que siempre los niños los ven igual. O sea, fijaros que niños que no se conocen de nada, que no han hablado, y todos los ven igual. Un señor con fisonomía de gabardina y sombrero. Yo en una experimentación, ya que te tengo aquí, Rosalía, te lo pregunto, observé como una especie de orbe blanco que salía de la nada, hacía como un movimiento y se difuminaba. Sí. Y era como una especie de redonda blanca. Sí, es una bola, es como una burbuja. Una burbuja. Esto muchos experimentadores lo han observado, no sé si lo has podido observar, Fran. Sí. ¿Esto qué podría ser? A ver, los orbes normalmente son energías muchas veces desencarnadas. O sea, son seres desencarnados que de alguna forma se manifiestan así. No olvidemos que ellos han de gastar mucha energía para mostrarse a nosotros en nuestro plano. Porque estamos hablando de algo que se ve, no de algo que se siente, sino de algo que físicamente se ve. Entonces estas orbes suelen ser desencarnados y también muchas veces bolas de luz. O sea, hay unas bolas que no son blancas, las orbes normalmente son blancas y cuando tú la amplías, dentro hay colores. Hablo de bolas de luz, verdes, azules, de todos los colores, que esto hay muchas personas que también lo ven, y estos son seres de luz. Son unos seres de luz que no han tenido nunca cuerpo y que se manifiestan como estas bolas, y en movimiento siempre. ¿Y las sombras entonces? Mucha gente dice que ve sombras como siluetas. Normalmente las sombras a veces son desencarnados, pero desencarnados que llevan mucho tiempo, que ya de alguna forma, vamos a llamar que se han puesto un poco oscuros. O bajos astrales, estos oscuros, digamos, menores entre comillas, que bueno, que a veces tenemos en las casas, que a veces están pegados a las personas y que impiden que nuestra vida funcione como tiene que funcionar. O
sea, una sombra oscura, un ser de luz no lo verás nunca con una sombra oscura. Siempre lo verás pues como una cosa brillante, como una cosa blanca, como una energía blanca, nunca en oscuro. Sin embargo, cuando estas personas que no tienen por qué ser sensitivas, Sí. cuando dicen ver o captar estas sombras o estas siluetas de alguna manera, a mí me da la sensación de que a veces es como si nosotros sintonizásemos el dial de una radio, Sí. pero no llegamos a sintonizarlo bien. Esta persona que no tiene esa capacidad a un nivel, podríamos decir, despierto notable, quizá pueda verlo, pero no lo llegue a ver del todo bien, entonces lo ve como difuminado. Mira, hay dos problemas, vamos a llamar, para que las personas llamadas normales no vean. Una es el miedo. El miedo nos bloquea todos los canales. Y otra es el permitírtelo. O sea, es que no nos permitimos ver porque tenemos miedo. Con lo cual, la persona que se lo permite sin tener miedo, casi todo el mundo ve. Y si no ve con los ojos físicos, porque es complicado ver con los ojos físicos, sí los ve con lo que yo llamo los ojos de la mente. No olvidemos que tenemos lo que denominamos el tercer ojo, que esto, yo siempre digo, mirar con los ojos de la mente. O sea, cierra los ojos, mira con los ojos de la mente. Y te puedo decir que un muy altísimo porcentaje de personas tienen capacidad de ver. Pueden ver pues una luz, pueden ver unos colores, pueden ver unas entidades, incluso pueden descifrar qué es lo que han visto o explicarte qué es lo que han visto, pero se han de permitir. ¿Qué sucede? Que si yo estoy delante y le digo, permítete ver, no tienen miedo porque saben que yo estoy ahí. Y te puedo asegurar que muchísima gente ve. Pero para muchas personas no puede llegar a ser un problema el ver. A ver, el ver con los ojos de la mente no, porque esto lo haces voluntario. Tú puedes percibir, decir, yo percibo esto, pero si no miras con los ojos de la mente no ves nada. Entonces, el problema es que cuando vaya subiendo toda esta frecuencia que está subiendo de la Tierra, también de nosotros, muchos van a ver sin querer ver. Y aquí creo que es el problema, entre comillas, que vamos a tener en los próximos años, que mucha gente que no veía va a empezar a ver. Y va a haber muchos problemas entre personas pues que de alguna forma no estén preparados para ver esto, ¿no? Pues para ver estas cosas que han estado ahí toda la vida, pero que realmente no se veían o no eran conscientes de que estaban. Los seres fallecidos, nuestros familiares cuando fallecen, ¿se convierten en estos seres que dices? No, normalmente los fallecidos... A ver, un alto porcentaje de los fallecidos, muchísimos, pasan directamente al camino que tienen que hacer, o sea, no se quedan anclados ni menos. A ver, los que se quedan anclados es por una cuestión o por un problema concreto. Ya puede ser porque han muerto de golpe, pues en un accidente, en un ataque de corazón, por ejemplo, un infarto. Son muertes muy rápidas y es como si no estuvieran preparadas esas muertes, vamos a llamar de esta manera, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay otras personas, otros seres que al desencarnar se quedan muy enganchados a la Tierra porque, por ejemplo, dejan hijos pequeños, porque es muy fuerte el apego a tierra que tenían por cosas, casi siempre es por hijos pequeños, por personas a las que cuidar, y de alguna manera quedan como anclados aquí. Y una tercera manera, que por eso yo muchas veces en las charlas insisto mucho en esto, es esas personas en las que están haciendo su proceso natural y que los familiares los retienen por el dolor. Yo puedo hablar de personas que, bueno, pues ha fallecido alguien y la familia, ay, y el dolor y el llanto, y recordándolo con ese dolor, con ese llanto, y de alguna manera anclan esta energía. Es como si la cogieran y la anclaran a ese dolor. Entonces, por eso yo siempre insisto que tenemos que trabajar o actuar desde el desapego y el amor. Y el dar gracias que hemos tenido una persona tan fantástica en nuestra vida. Porque es que no nos olvidemos que no hay remedio para la muerte. O sea, el remedio es hacer un traspaso y aceptarlo como un proceso pues natural. Pero claro, al humano le queda el dolor. Tenemos el dolor de haber perdido, de una gran pérdida. Entonces permitámonos llorar, permitámonos tener dolor, sufrir, pero desde el amor. No desde el dolor. No desde la rabia de esa pérdida. Porque realmente les estamos impidiendo ese trabajo. Rosalía, cuando hablas con estas entidades, ¿qué te cuentan? A ver, normalmente cuando hablo con estas entidades es o porque vienen a preguntarme algo, o sea, vienen a preguntarme no, que yo estoy haciendo una terapia y aparecen y me dicen, bueno, pues pasa este mensaje, ¿no? O porque viene alguien a consulta y, bueno, pues me viene y me pide conectar con esa persona. O sea, son cosas concretas. A ver, yo normalmente no estoy, voy por la calle y se me presenta un desencarnado y me explica algo. O sea, siempre hay un porqué.
¿Qué me cuentan? Pues bueno, la información que tienen que dar, o si alguna vez yo, en todo mi tiempo no vamos a llevar investigación, yo no soy investigadora, sino que bueno, mis preguntas eran mis porqués, ¿no? Porque cuando uno te vas, entonces, ¿qué pasa? Al hacer yo estas preguntas, me aparecían seres que muchas veces ni conocía, y me decían, no, es que cuando pasamos de aquí hacemos este proceso y este otro. Incluso ha habido seres que cuando han venido, y yo les he preguntado, porque yo siempre estoy preguntando, me decían, no tenéis ni idea de lo que pasa en el otro lado. O sea, podéis hacer 1000 conjeturas, pero no tenéis ni idea. Entonces, claro, ante esto, yo decía, pues explícame qué es lo que hay, ¿no? Y siempre las explicaciones son las mismas. Son explicaciones, bueno, pues de que al pasar al otro lado, pues que hay como... ¿Habéis visto en las películas esta especie de bruma, no? Sí. Y que hay unos seres, bueno, pues de luz esperándote, y que estos seres de luz, bueno, pues te guían, te hablan, y empiezas un proceso. Eso es un proceso un tanto largo para ir explicando, pero bueno, siempre sé lo concreto de manera de que bueno, pues que ellos me han dicho y me han explicado que pasan a esta especie de tribunal, pero es que tribunal tampoco es la palabra correcta. Es este momento en el que ves pasar tu vida y de alguna manera, bueno, pues haces este proceso, el proceso de, bueno, pues explicar, o ellos te explican qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal, pero no como un juicio, sino como un aprendizaje. O sea, hay un repaso de nuestra vida en el momento de fallecer. Me da la sensación que es un autoenjuiciamiento a ti mismo de lo que has hecho. Sí, pero lo que ellos me cuentan es que son unos seres quienes se lo preguntan, no que son ellos. Pero ya te digo, no como un tribunal, sino más bien como, bueno, como un aprendizaje de que esto has de hacerlo mejor, algo así. Claro, es que es un poco complicado explicar aquello que me explican y que me enseñan en imágenes, porque a mí no me lo hablan, me lo enseñan en imágenes. Después de ahí, pues pasan por ese río del Leteo, que se le denomina así, río del Leteo, que es un espacio por el que se te borra la memoria de tu última vida, y ya, bueno, pues van a parar al cesto de las almas. En el cesto de las almas, a ver, este nombre se lo hemos puesto los humanos, evidentemente. Ese es el lugar donde está en espera a volver a reencarnar. Y es donde, de alguna manera, bueno, pues ese alma se va purificando, se va convirtiendo otra vez en lo que es, bueno, en esa energía potente, que después al volver a bajar vuelve a pasar por el río del Leteo para borrar de nuevo la memoria que hubiera podido quedar, y a partir de ahí vuelve a encontrarse con estos seres que son con los cuales ya se decide qué se hará en esta vida, o sea, en qué familia vamos a venir, qué vida vamos a tener, qué asignatura vamos a aprobar. Por ejemplo, en una asignatura de decir, bueno, pues yo en esta vida voy a aprobar, bueno, pues qué es lo que sucede si yo paso esta vida como minusválido. Se toma la decisión. Porque todos tenemos una misión en esta vida. Claro, claro. Yo digo que es como una universidad, ¿no? Y cada vez que bajamos es una asignatura. Que esto, si te hacen la carta natal, en la carta natal, donde está Quirón, nos marca muchas veces la herida. La herida es aquello que hemos venido a probar. ¿Y tendríamos la asignatura de hacer el mal? Sí. Yo he conocido conozco en la actualidad personas que en la vida anterior han sido magos negros y han hecho daño. Y en esta vida están trabajando para la luz, pero tienen siempre como un problema, que es que les llama mucho la parte oscura. Por un lado, son muy buenos trabajadores de la luz porque entienden el sentimiento de la parte oscura. ¿Entiendes? Entonces, claro, pueden hacer grandes trabajos porque una parte de ellos tiene como un conocimiento anterior, que aunque no lo conozcan en esta vida, pero hay un sentimiento, en su energía hay algo que entiende aquello. Pero que les ha costado mucho tirar para adelante y tirar hacia la luz, porque siempre ha habido como un pequeño cable que les tiraba hacia atrás. Y entonces volveríamos otra vez a vivir con otra asignatura pendiente, con otra misión, hasta que realmente llegáramos a ser unas almas puras. Contando que la aprobemos. Porque claro, muchas veces pasamos en una reencarnación sin aprobar esa asignatura. Los planetas que tenemos retrógrados se dice que son asignaturas que ya hemos suspendido varias veces. Con lo cual tenemos que volver y otra vez hacer, bueno, pues este trabajo. ¿Y los seres una vez fallecidos nos pueden ayudar a nosotros que estamos aquí en la Tierra? Sí, a ver, nos pueden ayudar. Lo que pasa es que la gente tiene un concepto de que yo le pido ayuda a mi madre, yo le pido ayuda a mi padre, yo le pido ayuda a mi abuelo. A ver, estos seres tienen una actividad energética limitada. Pensar que estos seres, ellos tienen que gastar o consumir una energía que se les da desde el otro lado, puesto que no están anclados. Entonces estos seres nos pueden ayudar en un pensamiento, en una idea. O sea, son estos guías que tenemos al lado
esta intuición, vamos a llamarle, esta intuición que tenemos de que hoy no paso por esta calle, y todos los días paso por esta calle, pero hoy me voy por la otra, me apetece. Y cuando te apetece ir por la otra calle, ha habido un accidente de coche que seguramente te hubiera fastidiado. Pues esa intuición son ellos que te están hablando. Es ese altavoz que yo le llamo, ¿no? El altavoz que tenemos ahí y que realmente pues, nos ayuda muchísimo en la vida si lo escuchamos. Porque muchas veces las personas vamos a piñón y no escuchamos nada. Y la intuición siempre hay que seguirla. Mucha gente nos comentaba en la página que una vez fallecido su familiar, tenían sueños repetitivos con esa persona. Puede ser que en ese momento se comuniquen con él. Sí, piensa que cuando hace poco que ha fallecido, el bardo, lo que se denomina el bardo, son días que todavía estamos entre 3 y 7 días, que todavía estamos, digamos, en este plano, con parte de la conciencia que teníamos en vivo. Esos días se nos dan, según ellos me han contado, para que vayamos terminando a nivel energético, digamos, cerrando puertas, cerrando, pues despedirse de uno, despedirse de otro. Son actos de amor. Y mucha gente nos ha comentado que a los pocos días del fallecimiento que notan como una presencia, como notan como si estuviera la persona ahí. Es por eso, es porque está. Realmente está. Después hay una cosa, que todos los seres desencarnados, a la hora de manifestarse, les es mucho más fácil manifestarse en sueños, que de hecho no es en sueños, es en lo que llamamos el duerme-vela. Aquello que nos dormimos y nuestro cuerpo está dormido, pero nuestra mente está activa. Entonces les es más fácil porque como nuestra energía se eleva al dormirnos, o sea, cuando nosotros dormimos, nuestra energía se eleva un palmo aproximadamente por encima de la persona. Y entonces es ese momento en el que a ellos les cuesta mucho menos aparecerse. Entonces es cuando ellos, bueno, pues se manifiestan muchas veces. Y una pregunta que me formula mucha gente es si estos seres nos pueden hacer daño. No. Si son desencarnados, no. Es decir, que hay otros seres que sí nos podrían hacer daño. Siempre que veamos, soñemos, se nos manifieste un ser con la apariencia de un familiar y se aparezca pues de una forma desagradable, ya sea pues ahora últimamente se están dando muchos casos, me vienen a la consulta, personas que se les aparece su padre, su abuelo, pero descomponiéndose. Nunca un desencarnado se te mostrará así. Son seres oscuros que se hacen pasar, pues bueno, por familiares. Porque claro, eso te va a crear un sufrimiento. Tú te vas a despertar y te vas a despertar mal. Y tú vas a estar dándole vueltas y estarás viendo la imagen de aquel familiar al que tú amabas, bueno, en estado de descomposición. Es muy desagradable. O sea, los seres desencarnados tenemos que estar tranquilos. No, pero no se aparecen. No se aparecen en plan desagradable, no. Y los seres oscuros serían los que nos traerían los problemas. Claro, entonces cuando tengamos un sueño así, simplemente envíale amor, envíale luz rosa a ese sueño, a esa imagen, y olvídate de ella, porque ni era tu padre, ni era tu madre, ni era tu hermano, ni era nadie de esto. ¿Y son los seres oscuros los que pueden aparecer, por ejemplo, en el juego de la Ouija? Claro. Piensa que los bajos astrales leen nuestra mente. Entonces, ¿qué sucede? Que si leen tu mente, saben todo lo que tú sabes. Tú invocas, por ejemplo, a tu abuelo, a tu tío, y viene y te explica aquello que solo tú y él sabíais. Te están leyendo la mente. Es un mínimo, un mínimo. Y yo te diría que en los años que llevo trabajando en esto, muy pocas veces se ha aparecido un desencarnado hablando con una ouija. Antes ha hablado con una sensitiva que estuviera en el grupo que no por una ouija. ¿Tienes algún caso con el juego de la ouija, Fran, que quieras comentar? Bueno, el caso de la ouija siempre ha tenido pues algunas manifestaciones muy interesantes. Yo, para mí, sí es un sistema válido en tanto en cuanto a intentar probar, ¿no?, de que existe algo más ajeno a nosotros. Pero sí que es verdad que al final en temas de investigación lo he descartado porque realmente te aporta muy poco, miente muchísimo. Son bajos astrales. No se puede prácticamente corroborar casi nada de lo que te están diciendo. Juega mucho con la psicología, sobre todo el más débil. Además, es muy curioso, cuando alguien hace por primera vez una ouija, siempre van a meterse con la persona más débil, ¿no? Por lo tanto, he visto que prácticamente no aporta nada. Todo y eso, de que algo se está moviendo, por ejemplo, registros psicofónicos se captan muy interesantes y con una gran potencia, fuerza y claridad, pero a la vez también el mensaje también acaba siendo un poquito más oscuro, cuanto menos. Pero a mí lo que sí me gustaría también es extrapolar lo que son las investigaciones o los casos que hemos tenido desde tu punto de vista, ¿no? Cuando hablas de seres oscuros, seres blancos... Yo, por ejemplo, cuando hemos captado fotografías en algún lugar que ha colaborado con nosotros una sensitiva, aparecen dos tipos
extraños de fotografías. Es decir, que me empiezan a aparecer ahora, y todavía llevo muchos años en la investigación. Unas aparecen como unas sombras oscuras, y otros en cambio aparecen unas sombras blanquecinas, sombras por decirlo alguna, ¿no? Sí. Según tu criterio, ¿qué Mira, sería? el que sea blanco o negro es porque es alta vibración o baja frecuencia, baja vibración, ¿vale? Es ¿Qué que a mí, sucede? perdona, Sí. Rosalía, me cuesta mucho identificarlos como buenos o malos. No sé, no. No, claro, es que no es que sean buenos o malos, son alta frecuencia, o sea, una alta vibración que lleva a lo positivo, a lo alegre, a todo lo que nos va a hacer crecer. Una baja frecuencia que hace alimentarse de todo lo que tenga una energía. Simplemente, cada uno tiene su función, ¿eh? Entonces, tú si ves una sombra oscura, normalmente una sombra oscura nunca te habla de un ser de luz. Lo mínimo o lo más débil que podríamos encontrar en una sombra oscura es pues este desencarnado que lleva mucho tiempo anclado y que está de alguna manera, no enfadado, porque es que no es la palabra esa, Si tú es no, como Rosalía, rebotado, sí. Igual Sí. en un antiguo hospital Sí. psiquiátrico Sí. abandonado, donde Sí. nosotros creemos que hay rastros energéticos, y aparecen estos dos tipos de sombras, unas más blanquecinas y otras más oscuras. Sí. Un psiquiátrico infantil, o sea que tiene un morbo, podríamos decir, añadido, ¿no? Entonces, claro, a mí me sorprende porque sí, hay estos tipos de manifestaciones, pero tampoco acaban de interactuar, al menos conmigo, sí con la sensitiva. Ella sí dice percibirlos, aquí pues veo a lo mejor niños, veo situaciones trágicas, es como si reviviera lo que allí ha Sí, sucedido. claro, es que es así. Es que también hay una cosa que se llama el bucle. Lo que llaman el bucle es seres que han quedado anclados pero no paran de revivir su misma historia o lo que han vivido. Entonces hay seres anclados que te pueden decir, pues es que estoy en este momento haciendo esto y en esto y en esto, y es algo que pasó hace 100 años. Y están metidos en una especie de espiral en la que constantemente están reviviendo lo mismo. Mucha gente le llama espectro a esto. Sí, bueno, yo lo llamo bucle, ¿no? Porque es como un bucle en el que, un bucle en el tiempo en el que no paras de hacer siempre lo mismo. Yo tuvimos aquí en una constelación familiar, estábamos haciendo la constelación y me tocó hacer de un personaje. Y ese personaje, de golpe me vi a mí misma, que era la otra persona, claro. Bueno, pues con dos niños pequeños y bueno, que me estaban pegando tiros en mitad de una guerra. Entonces yo vi como me caía al suelo y mis niños me estaban allí llorando. Entonces esta entidad en la constelación vimos que era la que impedía que pasara la energía que tenía que pasar a la persona que actualmente estaba con el problema. Entonces este ser, bueno, pues fue pasado al otro lado, pero esta persona estaba reviviendo constantemente aquel momento en el que caía al suelo. No había un sufrimiento de, Dios mío, que llevo 200 años haciendo esto, no. Había la sensación de volver a revivirlo y volver a revivirlo. Es como una especie de bucle, que esto sí me he encontrado con casos, más de uno, de que sucede. De que está en esta especie de bucle. Sería el caso de las casas encantadas, ¿no? Donde hay alguna entidad que está conectada. No. Mira, las casas encantadas, lo que les pasa, y hablamos de casas encantadas, no de espacios encantados, porque a veces las casas encantadas no es la casa, es el suelo, lo que pasó antes de estar ahí, esa casa. Entonces, las casas encantadas, normalmente, lo que sucede es que se abren a veces unas puertas energéticas entre esta franja intermedia y la casa esta y este lugar, y por ahí entran y salen como les da la gana a los desencarnados. Pero es que entran y salen desencarnados, entran y salen seres, bueno, pues de bajos astrales, incluso oscuros potentes, porque llega un momento que esto tiene una potencia importante. También se van alimentando de los seres que están dentro de la casa, con lo cual las cosas no les van bien y bueno, y enferman. Cuando hablas de seres oscuros, ¿estás hablando de demonios? Es que la palabra demonio la puse en la iglesia. Yo por eso le pongo seres oscuros, porque de alguna manera son seres de muy baja vibración. Cuando ya hablamos de una casa encantada, es porque una casa encantada ya, digamos, a lo gordo, ¿no? A lo grande, estamos hablando de lugares donde se ha enviado una magia, donde se ha hecho algo para que esa casa esté así, o donde han pasado cosas muy trágicas. Asesinatos, Y ese dolor ha quedado anclado. Por ejemplo, sí, crímenes. por ejemplo, crímenes, pero a veces hay un crimen y no va más allá. Sí, porque crímenes hay en muchos sitios. Claro, Sí. exacto. Pero han sido cosas como que han traído mucho dolor, que han arrastrado mucho dolor, y ese dolor ha creado un egregor, y ese egregor ha tomado una forma consistente, potente, y llega un momento que piensa y tiene capacidad de pensar y de hacer. Entonces imagínate
un ser voluminoso con una oscuridad importante que solo quiere que sufran los que hay dentro, pues puede hacer un montón de cosas. Evidentemente no puede matarte. Por gordo que sea el egregor, no puede matarte. Te puede agotar. O te puede inducir al suicidio. O te puede inducir pero eso es porque tú ya te induce a que todo va mal, todo va mal, todo va mal y tú no ves ya ninguna puerta. Pero él no te mata. Él te puede inducir a que tú quieras acabar con esa mala suerte, vamos a llamarle, y te quieras suicidar. O incluso que veas cosas y que tú te creas que estás mal de la cabeza y tu desespero te lleve a este suicidio. Y según tus experiencias, Sí. ¿hasta qué punto pueden interactuar con lo físico estas entidades? Bastante. Lo que pasa es que también es cierto que es menos de lo que la gente se piense. O ¿vale? bajo determinadas circunstancias, Sí. depende de la Yo he visto sensibilidad. aparecer chinchetas en la cama de una niña. Chinchetas, o sea, aparecer de la nada. La niña quejarse, llorar y cuando nos levantamos fuimos a ver, ¿pero por qué lloras? Y habían chinchetas en la cama. Porque los niños son muy susceptibles a esto. Claro, pero esta niña tenía una luz tremenda y lo que querían hacer era frenarla y aparecieron chinchetas. Y he visto aparecer una moneda caer en el suelo del techo. O sea, pueden haber manifestaciones físicas. Y ruidos, golpes... Sí, ruidos sí, esto es fácil. Esto es fácil porque, ¿qué es un golpe? Un golpe es un envío de energía. ¿Y cómo nos podemos proteger de estos ataques? Hay mucha gente que también en la página nos comentan que tienen sucesos extraños en sus casas. Mira, lo primero es tener el espacio limpio, ¿vale? Tener el espacio limpio de energías. Esto se puede hacer y lo puede hacer cualquiera. O sea, no hablamos de personas especiales. Hombre, si hay algo muy gordo, muy gorda, de ir a una persona especializada. Pero se puede hacer, o sea, hay sistemas para limpiar las casas. Para estar nosotros protegidos, también hay sistemas. Pero piensa que el sistema más importante de protección es que tengamos nuestra aura, o sea, nosotros como humanos ya tenemos una protección con la que nacemos con ella. Esta energía, si la tenemos siempre bien activa, tenemos una protección importantísima. Ya tendríamos que hablar de que nos hicieran una magia, y cuando hablo de una magia, te hablo de una magia hecha por una persona que sabe hacer magia y enviar energía, y entonces ya te estoy hablando de algo que sería muy directo. Pero si no, de todas las demás ataques energéticos, envidias, celos, el día a día, que es un buen ataque energético, el día a día, entonces, el día a día me refiero porque vamos en el metro, vamos estresados, vamos con agobios, vamos con sufrimiento, todo esto va deteriorando el aura. ¿Y qué hace? Crear como unas grietas energéticas, como unos agujeros, y tú puedes tener el aura y decir, yo es que me noto el aura bien, y está llena de grietas. Entonces, hay sistemas para, pues para reparar esto, que tú puedas repararlo, y para que tengas tu aura siempre bien hecha. ¿Y rezar ayudaría, por ejemplo? A ver, rezar. Si tú estás rezando y pidiendo... A ver, ¿rezar qué es? Pedir a seres que te ayuden. Y tienes tu aura agrietada, esos seres no te van a poner parches. Entonces, energéticamente el humano tiene la capacidad de reparar estos parches. Solo tiene que saber cómo hacerlo. Entonces, ahí está. Hay técnicas que nos han dado los seres de luz para que podamos hacer todo este tipo de trabajos. Ahí está. ¿Podrías dar algún consejo para la gente que nos esté escuchando? A ver, claro, es que hay miles de casos distintos y el por qué viene cada cosa. Una protección fácil para A ver, que la protección gente... casi es en la que yo siempre machaco, porque Vale. es que en todos los sitios digo lo mismo. Es entrar el canal de luz, o sea, imagínate que baja un rayo láser del cielo, Sí. te entra por el chakra corona, baja por la columna vertebral y esa luz blanca brillante se expande hacia adentro y hacia afuera formando ese huevo áurico. Eso ya es una protección en sí. Pero si tu huevo áurico tiene grietas, irás en el metro, yo siempre digo el metro, el autobús, que es un sitio donde hay gente, tú te levantas súper feliz, estás muy bien, te metes allí, cuando sales tienes una mala leche, que no hay quien te aguante, te han fastidiado el día, porque alguien que iba ahí a tu lado, pues no te ha transmitido eso y se te ha filtrado. O sea, no es que sea un ataque energético, pero estás percibiendo y te estás comiendo algo que no es tuyo. Entonces yo, para esto fue para lo que creé ese botiquín mágico que llamo yo del curso Aprende a Protegerte, que es donde se dan tipo de herramientas para que todo el mundo pueda estar protegido, limpio y sus casas limpias. Porque realmente, si este entorno lo tenemos bien, tiene que ser algo muy potente que ya te sea enviado, no por casualidad, te sea enviado y realmente te lo comas. Te quería preguntar, referente al otro lado, mucha gente que ha perdido un familiar Sí. nos comenta si es posible comunicarse con ese familiar. Hombre, sí es posible comunicarse con ese familiar, evidentemente. Si tú te permites comunicarte con ese familiar, pues seguramente él se comunicará contigo. Aquí tenemos un problema.
¿vale? El problema es que la gente cuando pierde un familiar, si le decimos puedes comunicarte con él, va a estar constantemente llamándolo y no lo va a dejar hacer su evolución. Entonces yo siempre digo que no quieras comunicarte con un familiar hasta que hayan pasado por lo menos 6 meses de su fallecimiento. Déjalo, que haga su proceso. Y después, si quieres comunicarte, permítete, date el permiso, sin miedo, de comunicarte y sentirás su presencia. Porque es como si una porción de ese ser se acercara a ti y se hiciera presente. No es que él baje, él ya no es él, es una energía. Entonces, una porción de esa energía baja a tu reclamo, pero a tu reclamo desde el amor, no desde el dolor. Cuando lo reclames desde el dolor, muchas veces lo que se nos acerca no es ese ser. Puede ser cualquier otra energía, pero no es ese ser. Y sobre todo habría que hacer mucho hincapié en no comunicarse mediante la Ouija. No, yo la Ouija puede hacerse para pasar nada. por un familiar, a alguien que no sea, dar Sí. un mensaje totalmente negativo, por Sí. ejemplo, pues te odio, no sé qué, cualquier cosa en un Sí. momento muy delicado, nos puede causar un trauma psicológico enorme. Es que pensar una cosa, decimos el juego de la Ouija, no es ningún juego. Estamos abriendo un portal. Entonces, años atrás, cuando se hacía la Ouija, que no se tomaba tan a la ligera como ahora, siempre que se hacía una Ouija, había un sensitivo allí para después cerrar esa puerta. Ahora lo hace cualquiera, lo hacen niños en el colegio, lo venden en las papelerías como un juego. No es un juego, no es ningún juego. En el momento que nos ponemos a abrir una Ouija o a mover una Ouija, estamos abriendo un portal a ese mundo intermedio. Si luego nadie lo sabe cerrar, ahí queda un portal abierto. En ese lugar, en esa casa queda un portal abierto. Y cuidado con eso. Me gustaría hacer una experimentación para que la gente en su casa tal vez captáis algo, y me gustaría contar con Rosalía Zavala. Sé que en la última charla que diste en el Magic Sí. hiciste un experimento muy bonito que me gustaría que lo compartieras con todos nosotros. Será la primera vez que lo vas a hacer de esta manera aquí en el plató y la gente en sus casas, entonces me gustaría experimentar a ver si nosotros notamos algo. Así que te doy paso, Rosalía. Bueno, y a ver. en el Magic la verdad es que fue algo muy, muy arriesgado, porque claro, habíamos allí 250 personas. Imagínate si aquí habemos 3 personas, mi energía está tocando la de él, estamos todos con una mezcla de energías aquí. Pues imagínate con 250 personas. Entonces yo les dije ciertamente que a ver, que yo para hacer aparecer un ser, reclamar un ser que viniera y me contara algo para decírtelo a ti, pues esto no había problema. Pero es que yo quiero que la gente sepa que todos somos especiales, realmente, que todos tenemos muchas capacidades que no utilizamos. Por lo mismo que te he dicho antes, por el miedo. Se nos ha marcado que debemos tener miedo. O sea, no tenemos que tener miedo, tenemos que tener conocimiento. Conocer, saber, y al tener, pues esa información, el miedo se pierde. Y más en un mundo en el que las cosas no se ven. Entonces lo que hicimos en el Magic fue, pues hacer que aquellas personas, quien quería evidentemente, simplemente cerrara los ojos y se permitiera sentir, invocando a un ser de los que tenían fallecidos. Incluso les dije, quien no quiera, porque le dé cosa, ¿no?, contactar con un ser, invoca pues a un ángel, invoca a un ser de luz, para que tú puedas percibir su energía. Entonces no quise hacer ni una meditación, porque no quiero que la gente crea que lo estoy induciendo a hacer aquello, no, simplemente haz 3 respiraciones profundas para que nuestro cuerpo conecte con la energía y permítete sentir invocando a ese ser. Pues con Yo os aseguro que yo estaba allí arriba hablando, y cuando las personas, el público estaba haciendo las 3 respiraciones profundas, empecé a ver seres como bajaban, clac, clac, clac. Fue impresionante, ¿eh? Y después, la gente llorando, o sea, fue fantástico, fantástico, porque muchísima gente que ni imaginaba que iba a ser capaz de percibir, pudo percibir. Sin embargo, y haciendo de abogado del diablo, Sí. ¿cómo podríamos saber si esas experiencias realmente son reales o son fruto de nuestra mente? Porque desde otros sectores del misterio nos dirían que el hecho de recordar a un familiar, por ejemplo, fallecido, ya de alguna manera lo vas a imaginar, lo vas a sentir, pero ¿realmente esto es real o es nuestro cerebro que lo está induciendo? A ver, yo te puedo decir que yo los estaba viendo. Entonces, claro, había una señora allí delante que vi una señora que se le acercó y le tocó el hombro. Y entonces la señora me dijo, yo he sentido, digo, era una mujer, ¿verdad? Y me dice, sí, era mi madre.
O sea, yo la vi, como se le estaba acercando y la estaba tocando. Entonces, claro, siempre hay esa línea entre me lo creo o no me lo creo. Pero cuando nosotros contactamos con un ser fallecido, casi siempre nos da alguna pauta para saber que son ellos, para hacernos notar que son ellos. Porque si no, claro, me lo puedo estar imaginando también. Pero ahora vamos a irnos, como tú dices, de abogado del diablo, vamos a irnos a la parte de, bueno, es un placebo, de X personas, hay quien percibió, hay quien no percibió, pero yo solo digo una cosa, a nivel espiritual, solamente con que sintieran consuelo esas personas, las que realmente no tuvieron entidad y se lo imaginaron, yo creo que ya merece la pena como consuelo, como placebo, el haber hecho ese experimento. Pero realmente yo vi entidades, realmente vi entidades que bajaban y vi entidades que pude luego hablar con las personas que yo a ti te vi un hombre, a ti te vi una mujer, a ti te vi un niño, porque aparecieron también alguna entidad que eran niños y me decían, sí, si es que yo noté a fulano, o noté a mi padre, o noté a mi madre. Entonces ya te digo, siempre estamos en ese límite de me lo creo o no me lo creo. Y todo es respetable. Yo lo respeto todo. Yo puedo decir, por ejemplo, que en esos encuentros que se llaman previa cita, ¿no? De que se van, por ejemplo, a un lugar indicado a ver luces en los cielos, que lo relacionan con fenómeno ovni, que no es el caso, pero bueno, para ilustrarlo sería lo mismo. Va un grupo de personas, por ejemplo, a tener ese contacto, a ver esas luces, todo el grupo lo ve, y por ejemplo yo que estoy aparte y no estoy dentro del grupo, físicamente no veo absolutamente nada, o se ve con la mente o con otro tipo de, no con los ojos, podríamos decir, normales, o realmente es algo sugestionable colectivo, una sugestión colectiva. A ver, yo creo que en esos casos hay mucha sugestión colectiva, ¿vale? Creo que hay mucho aquello de yo he visto luces y hay quien dice yo también la he visto porque es que si no quedo como tonto en el grupo. Esto es una realidad. Entonces, bueno, por eso siempre digo que no quieran sentir, que se lo permitan, simplemente. Si no sientes no pasa nada. Simplemente pues contacta, pero si no sientes nada tampoco pasa nada. Y para terminar, antes de la experiencia, porque hay un caso muy, muy curioso que me sucedió a mí. Yo no soy sensitivo, lo digo, lo afirmo, o sea, no tengo nada que ver con Todos eso. somos sensitivos, Fran, bueno, todos. al menos yo no sé ni siquiera si quiero serlo, pero sí que hubo una ocasión en la que yo pues creí ver lo que es una persona, deambular, lo que llamamos un espectro porque no interactúa contigo. Sí. Y claro, aquello la verdad es que me dio muchísimo que pensar porque otra persona también lo había visto. Yo no sé el por qué, no sé absolutamente nada, pero sí sé que bueno, que aquello se manifestaba, ¿no? Entonces, sin ser sensitivo, ¿por qué no aparece algo ahí? O hay un momento dado que bajo determinadas circunstancias que desconocemos, se manifiesta. Pues sencillo, porque quizás en ese momento tú estabas conectado inconscientemente y pudiste ver aquello que estaba. Pero yo no buscaba ver nada. No, es que claro, lo bueno es no buscar. Cuando buscas a veces te puedes sugestionar, pero si no buscan, y aquella entidad quiso que la vieras. No nos olvidemos que los seres del otro lado también piensan. Son energías, pero energías, bueno, pues con una intención. Y muchos de los que están anclados aún les queda un rastro de lo que fueron aquí, o en vida. No nos olvidemos de que estos seres piensan. Aunque solo sea por algo automático muchas veces, ¿no? Pero piensan, se sienten, y a veces se quieren manifestar y a veces no se quieren manifestar. En aquel momento ese ser quiso que tú lo vieras. Así de simple, es que no hay más historia. No hay más historia. Seguramente más adelante pues volverás a verlo y cada vez irás viendo más, quieras o no quieras. Porque yo digo que mucha gente que no ha visto nunca o que no ha tenido capacidad de ver, va a empezar a ver. Es más, ya está empezando a ver. Cada vez me están viniendo más niños, digo niños porque con 14, 16 años, que me los traen los padres porque ven cosas. Los niños muertos de miedo y con ataques de pánico y los padres sin saber qué hacer. Porque claro, van al médico y realmente los médicos ¿qué les dan? Pues claro, pastillas. Entonces, ¿qué sucede? Y son niños que están viendo, son niños nuevos, yo le llamo niños de las estrellas, ¿no? Todos estos niños, y que bueno, tienen capacidad de ver. Y claro, como se entiende que eso no es normal, que tú veas eso, pues los niños con unos ataques de pánico horribles. Pues cuando quieras iniciaremos el experimento. Ajá. No sé si tenemos que poner las manos, los brazos... No cruzar los pies, porque si no cruzamos la energía, simplemente... O sea, la gente en sus casas que se sienten... Que se sienten tranquilamente, si pueden estar un poquito separados... Un poco separados. Y entonces, a ver, lo que tenéis que hacer
es tan solo relajaros. No quiero que nadie quiera sentir. O sea, no, quiero ver a mi padre, quiero. No, fluir. No pasa nada si no sentís. Esto lo podéis seguir intentando. Pero no os forcéis a sentir, porque si ellos quieren contactar con vosotros, lo van a hacer. Y si ahora no es, pues haciendo esto mismo, será de aquí a una semana. No os preocupéis. Simplemente lo que tenéis que hacer es 3 respiraciones profundas, para así conectar con la energía del universo, y a partir de aquí invocar o llamar a aquella entidad que deseáis contactar con ella. Y yo ahora voy a ser, bueno, pues la que va a pedir a estas entidades que os den un tacto físico. Estamos pidiendo a estas entidades que os den un tacto físico con total claridad, para que vosotros podáis sentirlos, percibirlos, siempre desde el amor, siempre desde el respeto. Percibir estas energías llenas de amor. El tacto que sea con total claridad. Los que tengáis capacidad de visualizar, mirad con los ojos de la mente qué es lo que tenéis en vuestro entorno. No os obliguéis a ver. Solo sentir. Y mirar con los ojos de la mente. Abrimos los ojos y damos las gracias a estos seres por haber podido comunicarse con nosotros y por habernos dado este gesto de amor. Esto lo podemos realizar con más tiempo de espera. Aquí lo hemos hecho en un momento porque, claro, si no tenemos que estar un ratito en silencio y conectando. ¿Habéis podido sentir algo en tan poco rato? Yo he sentido, me ha pasado igual que la otra vez, he sentido un escalofrío desde la barriga a esta parte. He notado un escalofrío y bueno, aquí no hace ni frío ni calor, estoy bien y noto como un escalofrío interior frío. Frío. Entonces, no sé si tú has notado alguna sensación, Fran. A mí me ha venido una imagen muy extraña, ¿no? Porque, dime cuál es, porque yo he visto lo que había. Es que hay un lugar que, bueno, que desde que fui más con esta sensitiva lo tengo aquí marcado, ¿no? Y es como si algo allí, pero no me hablaban directamente. Es como si tú sintieses que te llaman, ¿no? Que vuelvas allí. Lo cual no sé por qué, porque ya digo, yo no soy sensitivo absolutamente para nada, ¿no? Pero es curioso porque se me representaba ese lugar, observaba algo, pero ya te digo, exactamente no sé lo que era. Es que yo he visto, cuando he visto una cosa que descendía por aquí detrás. Por aquí detrás. Detrás de Fran. Detrás de Fran, sí. Y como si te envolviera en una gasa blanca. Pero te ha envuelto así. Como si te transportara a otro lugar. Es que ha sido mi sensación, de que te ha transportado a otro lugar. No, sí, yo estaba viendo ya digo, aquello, pero claro, como lo tengo presente, como lo he visto, lo he vivido, pues bueno. Como si te llamaran a volver, ¿puede ser? Sí, bueno, ya digo, lo tengo claro que tendré que ir, ¿no? Mi sensación, a ti he visto una entidad que se te ha puesto ahí al lado. Yo he visto a tu madre, ¿vale? Yo la he notado, tengo que reconocer que la he notado. He visto a tu madre, ¿vale? Yo he notado aquí una sensación como de abrigo y un escalofrío. Y hablando de sensaciones, porque sí que no quería acabar esta entrevista sin que no lo cuentes,
Cuando yo he ido en compañía de algunos sensitivos que dicen percibir que realmente siempre hay algo extraño en la boca del estómago, Sí. una pesadez, incluso Sí. hubo un momento en que yo lo reconozco, estuve a punto de vomitar porque Sí. había unas náuseas Es normal tremendas, esto, ¿no? es normal. Pero no porque no lo relaciono con algo negativo, sino no sé, con una pesadez y... Cuando normalmente se nos pone esta angustia en la boca del estómago, es porque hay energías oscuras pero cerca. incluso en los hombros, pesadez, la cabeza... Sí, no, pero la boca, cansa. o sea, lo que es el estómago, es un punto clave, lo tenemos muy sensible, o sea, percibimos muchísimo con el estómago. Entonces es aquella sensación de náusea. Incluso hay muchas personas que están haciendo Reiki, están haciendo sanación y mientras están haciendo esto perciben esta sensación y es porque aquella persona lleva una densidad en el aura o hay una densidad, hay algo denso. No significa que a lo mejor haya un oscuro ahí, pero sí que esa persona está sucia energéticamente. Y siempre es en la boca del estómago. Muchísima gente lo percibe por ahí. Porque bueno, debe ser un punto muy sensible a la hora de percibir energías. Fijaros que incluso hay sanadores que a la hora de percibir o de limpiar a una persona están eructando constantemente. Esto pasa mucho, o están bostezando. Y es porque el estómago es un punto muy sensible y ahí percibimos esa pesadez. Pues esa pesadez, muchísima gente la recibe cuando hay, pues seres oscuros o incluso densidad energética. O sea, no hablamos de que hayan entidades, pero sí densidad. Sí, fue curioso porque salir del recinto Y ya está. fuera. Exacto. Perfectamente. Pues es por esto. Y en este momento, Rosalía, ¿puedes ver si tenemos algo a nuestro alrededor? Sí. Tu madre aún está ahí. Tu madre aún está ahí. Curioso, ¿eh? Curioso. Está ahí, la verdad es que, bueno, está sonriendo. Me estira las manos, está estirando las manos y te da como si fuera un proyecto. Veo que te da una caja con un pergamino. Entonces yo le pido que abra el pergamino, ¿no? En el pergamino está diciendo, sigue. Sigue y lleva una firma. Una firma de contrato. Ahora mismo no caigo. No sé, pero me está enseñando, ya te digo, como un pergamino, sigue, veo la palabra sigue, y debajo veo una firma, y mi sensación es una firma de contrato. Como si fueras a firmar algún papel, algún contrato. Y me dice que laboral. Bueno, Me dice que todo está en camino, me dice. de acuerdo. Y que te dejes de tonterías. Yo no sé si tu madre tenía estas expresiones, pero me dice que te dejes de tonterías. Sí, Te dejes de tontería y mires para adelante. Fantástico. Que ella nunca hubiera mirado hacia atrás. Me dice. ¿Fue guerrera tu madre? Sí, claro. Es que- Bueno, amigos, no sé lo que os está pasando ahora mismo por la cabeza. Si habéis notado alguna sensación, ahora vamos a abrir los teléfonos y queremos oíros. Si tenéis alguna cosa que contaros, si tenéis que hacer alguna pregunta, por favor, queremos que nos lo expliquéis y que nos contéis qué habéis encontrado especial a vuestro alrededor, si habéis sentido alguna sensación, si lo que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias, Fran, por esta tertulia tan interesante. Muchas gracias, Rosalía. Es que a Fran se le ha puesto ahora un señor aquí al lado, Fran. ¿Qué me estás contando? No sé yo, no. ¿Notas algo, Fran? ¿Notas alguna Veo un cosa? señor alto, con un traje negro. No, yo soy muy negado para sentir estas cosas. No, pero es que yo te digo que se te ha puesto detrás un señor con un traje negro. ¿De dónde viene tu familia? Porque lleva un sombrero este señor. No, Y me habla de 3 generaciones atrás. Siempre me hablan por generaciones. Me habla de 3 generaciones atrás. Ciudad Real no se estilaba llevar sombrero, que yo sepas que no lo sé. Ya te digo, 3. Y además le está diciendo, dile que no se cierre porque ya en tus antepasados hubieron sensitivos. Te está como riñendo, es que te está haciendo así como diciendo, no, dile que no se cierre porque ya en su familia hubo sensitivos. Y hubimos personas, y ahora me muestra una señora, pero no está aquí la señora, me muestra una señora como una abuela, pero la típica abuela de pueblo con su delantal, su castañita aquí, con el pelo blanco, que cogía hierbas en la montaña y que fabricaba cosas para ayudar a la gente de su entorno. Me habla de un pueblo pequeño, era un pueblo pequeño
¿eh? Y me dice que él se dedicaba pues como a la tierra, se dedicaba como a la tierra, trabajar la tierra. Y esta mujer preparaba hierbas, ¿eh? Y que sabía, o sea, me dice, ella tenía la sabiduría de la tierra, me dice. Mi familia sí es un pueblo, bueno, ahora ya el pueblo es bastante más grande, pero sí. De aquella época era un pueblo pequeño. Sí, uno me parece que era mi tatarabuelo, sí, bueno, como por aquel entonces trabajaba en la tierra, y sí que es verdad que se le consideraba a mi tatarabuela la bruja del pueblo, ¿no? Y había mucha gente que le tenía miedo. No sé, pero ya te digo, es que me dice que no se cierre porque ya viene de rama. Ni he conocido ni he visto fotografías suyas. No sé, ya te digo, a mí ella me la muestra como la típica abuela de... Bueno, pues de pueblo, ¿no? La abuela que iba como de negro, con un delantal como de cuadros y la castaña aquí cogida, el moñete aquel. Pues así es como me la muestra. Y me dice que no se cierre porque él viene ya de una rama. No, yo estoy aquí para... Claro, yo te digo, yo paso la para... información que me han dado, ¿eh? Vale. Bueno, amigos, pues ya lo veis, está pasando de todo, así que abrimos los teléfonos y nos ponemos con vosotros.